Bienvenidos a Tomar en Letras. Hoy vamos para la lección número 6, los dones espirituales. Estamos viajando por la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, y vamos a entrar al capítulo 12 en este momento. Tenemos listas nuestras cartillas y empezaremos con nuestras anotaciones. Muy bien, entonces. Iniciemos leyendo el verso 1, que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este tema es maravilloso porque cuando una iglesia que quiere servir a Cristo descubre sus dones, va a servir de una manera más eficaz y la iglesia va a poder desarrollarse de una manera correcta. Cuando cada uno descubre que Dios te ha dado un don o dos o tres para servir. Y esta lección pretende profundizar en este tema para que tú puedas conocer qué dice la Biblia acerca de los dones y puedas evaluar si quizás tienes uno, dos o tres con los cuales puedas servir para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Comencemos con lo siguiente. La palabra don, porque hablemos de don, ¿qué es un don espiritual? Don en griego es carisma, ¿sí? Ese lo encuentran en el capítulo 12, verso 4, allí cuando dice que hay diversidad de dones, ¿sí? Esa palabra don es carisma. ¿Y qué significa? Significa dádiva o regalo. Entonces, los dones son habilidades espirituales que regala el Espíritu para que sirvamos. Aquí las palabras son claves. Habilidad, una destreza. Espiritual, no es una habilidad natural, es espiritual. Que regala, es un don, carisma, regalo. No es algo que tú te ganas, es algo que el Espíritu te regala. ¿Quién? El Espíritu. ¿Y para qué te regala el don? Para que sirvas, para que yo sirva. Yo te puedo servir a ti en esta grabación con mi don, el don de la enseñanza. Así tú tienes dones con los cuales puedes bendecir a otros. Una segunda palabra que encontramos en Corintios 12 es la palabra ministerio. Una palabra es don, significa regalo, la segunda es ministerios. ¿Y qué son? Son responsabilidades de servicio y liderazgo que Jesús asigna a algunos cristianos. El ministerio también es un llamado a servir, pero ese servicio busca ayudar a otros a crecer, ayuda a liderar a otros en la iglesia. Y hay una tercera palabra, la palabra operación. Esa la aparece en el verso 6. La palabra don en el 4, la palabra ministerios en el 5, la palabra operaciones en el 6. Y esta palabra es una palabra que en griego se escribe o se pronuncia como energeo. ¿Y qué significa esta palabra? Actividad o poder espiritual. Es el poder que activa el don y el ministerio. Estos dones, ministerios y operaciones no son naturales, sino que son la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, hasta acá entendámoslo de una manera muy sencilla. Dios nos da dones y dentro de esos dones, a algunos cristianos, Dios los llama a la responsabilidad del ministerio, de servir con esos dones en el liderazgo hacia otros cristianos. Pero tanto los diáconos, los servidores, como los ministros, todos requieren poder, operación en su don. Tú puedes tener un don maravilloso, pero si no tienes poder del Espíritu Santo para manifestar ese don, no va a servir de nada. Y con esto claro, quiero compartir con ustedes
la lista de dones espirituales que aparecen en la Escritura. Cuando ustedes leen Corintios 12, 13, 14, encontramos varios dones, pero también hay otras partes como Romanos 12, Primera de Pedro 4, y hay varias partes del Nuevo Testamento donde se habla sobre dones. Y acá lo que he querido es, en un cuadro, mostrarles la mayoría de dones que aparecen en la Biblia. Lista de dones espirituales. Y los he clasificado. Este primer grupo de dones los he clasificado como dones aceptados por todos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las iglesias están de acuerdo que estos dones son unos dones que las personas pueden tener hoy en día. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos de los dones, tenemos que entender que hay iglesias que creen en algunos dones, mientras que en otras iglesias creen en otros dones. Y esto es una diversidad muy bella que hay en la iglesia. Lamentablemente algunos usan estas diferencias para generar contienda, pero otros, como en mi caso, veo esa diversidad como una variedad maravillosa que Cristo usa para que las diferentes iglesias, unas alcancen lo que otros no podrían alcanzar. Y entendiendo eso, quiero hacer la siguiente anotación. Todo lo que hemos aprendido en la serie anterior sobre las buenas nuevas, la salvación, ese es un tema que sí o sí todas las iglesias cristianas o que se llaman cristianas lo tienen que creer y aceptar así. No hay opción de creer cosa diferente. En cambio, este tema de los dones, sí, el Espíritu permite que se pueda opinar de diferentes formas y aún así ser iglesia. Entonces, entremos con los dones que son aceptados por todos. Si ustedes leen o han leído el texto, van a encontrar varios de estos dones. Servir o ayudar. Este es un don que es una habilidad servicial que ayuda a aliviar la carga ministerial. Recordemos la elección de los diáconos, ¿sí? Fueron llamados a servir y tenían la habilidad de servir a las mesas, tenían esa destreza de servir. Hay personas que tienen la habilidad de servir, de limpiar, de cocinar, de la manualidad, bueno, una cantidad de habilidades en el servicio y tienen esa facilidad para ayudar. Todo el mundo puede pretender servir, pero el que tiene el don tiene una destreza para ello. Quizás tú tengas ese don. Veamos otro, el don de la hospitalidad. Es la habilidad que tienen algunos. Recordemos que los dones se distribuyen entre todos los cristianos. Entonces, algunos tenemos un don, otros tenemos otro. Y eso es lo maravilloso de la diversidad. La hospitalidad es la habilidad de atender y hacer sentir en casa a otros. Entonces, tú puedes abrir tu casa para que se queden ahí otras personas, eso es hospitalidad. Pero también puede ser que tú no abres tu casa porque tú tienes un cuidado especial en tu casa por protección de tus niños, ¿cierto? Tienes niños pequeños, todo, o tu esposa, entonces por protección no dejas quedar personas allá, pero en la iglesia tu actitud hace que la gente que llega diga, "Ah, me siento como en casa". Tú tienes el don de hospitalidad y qué lindo poderlo usar en la iglesia, porque muchos llegan a la iglesia con timidez y necesitan de alguien con el don de hospitalidad que los haga sentir en casa. El don de repartir. Este aparece en Romanos. Ustedes en el material van a encontrar que algunos dones tienen una cita bíblica, porque allá pueden encontrar el don. Los que no tienen cita bíblica es porque están aquí en Corintios 12, 13 y 14 expuestos. El don de repartir es la habilidad de hacer riquezas y repartirlas. Hay personas que son felices compran y regalan, se sienten que sirven a Dios de esa manera. Y eso es lo maravilloso del don. Cualquiera sea el don, cuando tú lo pones en práctica, sientes que estás sirviendo a Dios y te sientes feliz en hacerlo. Entonces hay personas que tienen el don de repartir. Les encanta tomar y dar, comprar, gastar, invitar, comprar algo para la iglesia. Voy a comprar un sonido, voy a comprar Biblias a los nuevos cristianos. Bueno, todas esas formas de dar
es el don de repartir. Tú quizás tengas ese don. Está el don de la exhortación. Y la exhortación es la habilidad de animar. Ojo, no es de regañar, sino de animar. Algunos creen que tienen el don de la exhortación porque regañan a todo el mundo y le dicen pecadores. Eso no es exhortar. Exhortar es animar. Animar a que otros pongan en práctica lo recibido. ¿Sí? Entonces, las personas aprenden algo de la palabra de Dios y el que tiene el don de la exhortación busca animar a que pongan en práctica lo que han aprendido. El don de misericordia es la habilidad de tener compasión hacia quien sufre y ayudarlo. Compasión no es simplemente sentir dolor, ay, pobrecito ese hombre que no tiene que comer. No, el que tiene el don de misericordia no solo siente la compasión, sino que ayuda. Va, compra un pan, no puede quedarse quieto, tiene que comprar un pan y darle de comer. Ese tiene el don de misericordia. El don de fe es una habilidad que tienen algunos cristianos de tener una confianza extraordinaria en los propósitos divinos. Son esas personas que visionan y que pueden apoyar al pastor y decir, pastor, mire, podemos lograr llegar hasta allá. Y de pronto ni siquiera el pastor o los líderes lo vean, pero el que tiene el don de fe lo ve y hace que lleguen allá. Porque el don no es simplemente hablar, es tener esa confianza extraordinaria en los propósitos divinos. Está el don de administrar o presidir, que es la habilidad de dirigir a otros de manera servicial. No es alguien que manda, sino es alguien que tiene la habilidad y la destreza de, a partir del servicio, liderar a otros, administrar personas o recursos. Tiene esa habilidad de injerencia. Ahora, veamos dones discutidos. Como les decía, hay un ala de la iglesia que cree en estos dones que voy a explicar a continuación y otros que no. Más adelante les voy a explicar por qué cada uno piensa lo que piensa. Palabra de sabiduría. Es la habilidad de aplicar, ojo, aplicar de manera práctica el conocimiento. Entonces, el que tiene el don de palabra de sabiduría no es alguien que conoce mucho, no, sino el que sabe aplicar el conocimiento de una manera práctica y ayuda a los demás. A veces necesitamos que alguien nos dé un consejo de sabiduría para tomar decisiones. Quizás tú tengas ese don. Se discute si es un asunto de revelación directa o si es bíblica y si es vigente para este tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la discusión está en que algunos creen que esta palabra de sabiduría es conocer la Biblia y dar el consejo desde la Biblia. Pero otros consideran que este don es que Dios te revele directamente en el momento qué consejo dar. Y por ello, algunos creen que ese don ya no es vigente. Este tema de la vigencia aparece en todos estos dones y vamos a ver más adelante por qué se cree que estos dones ya no son vigentes para este tiempo. Pero lo esencial es que la palabra de sabiduría es la habilidad de aplicar de manera práctica el conocimiento. El don de milagros, la habilidad para hacer obras poderosas de sanidad, de liberación, entre otras. ¿Sí? Liberar demonios, expulsar demonios, sanar enfermos. Esto es el don de milagros. Se discute si los milagros son reales y si este don está vigente en este tiempo. ¿Cómo así que si son reales? Pues hay veces hay discusiones porque se creen que algunos eventos son más un show que realmente un tiempo de milagros. No entro aquí a definir si sí son o no son, no, sencillamente menciono que está el don en la Biblia, el don de milagros, y es ese don de la capacidad que el Espíritu Santo da a algunos de poner manos y sanar, o liberar y echar fuera demonios. El don de sanidades es la habilidad para curar a los enfermos de manera sobrenatural. Se discute si este don, si las sanidades son reales, porque a veces hay sanidades que dicen, ay, me sané, y hay algunos que son manipuladores, y ahí hay una corrupción eh, en esa situación. Entonces, por eso se discute si son reales o no son reales esas sanidades, y si ese don está vigente para este tiempo o no. El don de palabra de ciencia es la habilidad de adquirir conocimiento revelado.
Mientras que la palabra de sabiduría es, yo tengo un conocimiento y lo hablo de manera práctica para que lo apliquen. Doy un consejo sabio. El que tiene el don de ciencia no es tanto que aplique esos consejos, sino que conoce mucho, conoce, profundiza, le fascina el estudio y el Espíritu Santo le revela verdades, verdades, verdades de la Escritura. Y aquí se discute si la revelación es directa de Dios o si es bíblica. Entonces, algunos cristianos dicen que el don de ciencia es que yo puedo leer la palabra y descubro unas verdades profundas que el Espíritu me revela. Otros estiman que es cierta información que el Espíritu me revela directamente y la hablo. Un ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan al otro lado, busquen un burrito que está amarrado, un pollino que está amarrado, desátenlo. Cuando lo desaten, el dueño va a salir de la casa y les va a decir, ¿qué hacen? Y ustedes le van a decir, es que este lo está pidiendo nuestro Señor. Eso no había pasado. La pregunta, ¿cómo Jesús sabía que iba a pasar todo eso? Por el don de ciencia. Se discute si este don está vigente o no para este tiempo. Está el don de discernimiento de espíritus, que es la habilidad para identificar y diferenciar, para identificar lo que es divino, satánico o humano. Hay cosas, incluso pueden venir personas a darnos un consejo. Pero la persona con el don de discernimiento sabe, puede sentir en el espíritu si ese don, si ese consejo, perdón, es de Dios, consejo divino, o si es Satanás el que está aconsejando ahí, porque Satanás también es engañador, y entonces la persona discierne que no es Dios, que es satánico, o que de pronto el consejo no es ni de Dios ni del diablo, sino meramente humano, es lo que la persona desde su experiencia está diciendo. El discernimiento de espíritus. Identificar. Se discute si es que Dios lo revela directamente o si es un conocimiento bíblico y si es vigente para este tiempo. Hablar en lenguas es la habilidad de recibir un mensaje y transmitirlo en un idioma no aprendido. Esta es la esencia del hablar en lenguas. Es que la persona habla en un idioma no aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue a la escuela a aprender el idioma. No, sobrenaturalmente recibe un idioma. ¿Cuál es la discusión de este don? Se discute si son lenguas humanas o angélicas, como lo dice Corintios 13:1. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos formas de poner el ejemplo. Uno, lo que pasó en el Pentecostés. En el Pentecostés estaban los judíos. Voy a suponer que yo estaba allí y entonces yo solo hablo griego, solo hablo griego. Y estoy allí y recibí las lenguas y yo empecé a hablar en italiano. Y ahí en el Pentecostés, los italianos que estaban se acercaron y se sorprendieron porque él está hablando en mi idioma, en italiano, y le entiendo. Ese es el don de lenguas. Entonces, una forma puede ser que sean lenguas humanas. Español, hebreo, griego, mandarín, bueno, el idioma que sea, inglés, francés. Y no es que lo fui al colegio, al instituto y lo aprendí, no. Fue que en un momento espiritual eso vino a mí y ahora ya sé ese idioma. Eso es un hablar en él. Pero también se plantea que pueden ser lenguas angélicas. Y esto es lo que muchas veces conocemos en nuestros contextos pentecostales, donde se habla en un idioma que no es ningún idioma humano, sino que se considera que es un idioma espiritual, un idioma angelical, ¿sí? Y si son vigentes para este tiempo. Entonces esa es la discusión. ¿Son lenguas humanas? ¿Son lenguas angélicas? ¿Y son vigentes para este tiempo? Eso se discute. Pero aprendemos que eso es hablar en lenguas. Aprender, recibir un mensaje y transmitirlo en un idioma no aprendido. Y finalmente la interpretación de lenguas, que es la habilidad de entender y transmitir un mensaje en lenguas. Entonces, el que tiene el don de interpretación está escuchando al que habla en lenguas y logra entender lo que él dice y lo interpreta. Entonces, pueden haber los que lo hablan y los que lo interpretan.
Se discute si son vigentes para este tiempo. Ahora miremos un poquito los dones ministeriales. Está el don de apóstol o misionero. Y es que la habilidad de servir eficazmente en una cultura diferente. El apóstol o misionero es un don que tiene la persona para ir a una cultura diferente y poderse adaptar. Ese don lo tenía Pablo cuando vemos sus viajes misioneros. Él podía ir y hablar con los griegos como griego y se comportaba como griego. Iba a los judíos y hablaba como judío. Iba a los africanos y hablaba como africano. Iba a los romanos y hablaba como romano. Y cada uno era cultura distinta. Está el don de profecía, que es la habilidad de recibir una revelación divina y declararla. Está el don de la evangelización, que es la habilidad de predicar el evangelio a los perdidos. Está el don de pastoreo, que es la habilidad de cuidar a un grupo de creyentes. Y está el don de la enseñanza, que es la habilidad de hacer que otros entiendan y aprendan. Ojo, no es que sepa, es que los que lo están escuchando entiendan y aprendan. Es el don de la enseñanza. ¿Y por qué estos 5 dones se les llama dones ministeriales? Porque estos dones los puede tener una persona y volverse el líder. O sea, no porque tiene el don, es un líder. Ojo, hay personas que simplemente les gusta enseñar y ya, pero no son líderes. Pero se les llama ministeriales, ¿por qué? Porque estos 5 dones, los que tienen alguno de estos dones, pueden proyectarse a ser un ministro de la iglesia y no solamente tener un don, sino ejercer un trabajo, un cargo en la iglesia. Entonces, el apóstol puede ser un apóstol de la iglesia, el que tiene el don de profecía puede establecerse como un profeta, el que tiene el don de la evangelización como un evangelista, el que tiene el don de pastoreo como pastor y el que tiene el don de la enseñanza como un maestro. ¿Mm? Finalmente tenemos otros dones, ahí los he puesto así como otros, porque son como particulares. Ejemplo está el don de la continencia y es la habilidad de vivir solo, de poder vivir solo sin tener relaciones sexuales. El trabajo manual es la habilidad manual para tareas prácticas, el que tiene la habilidad en sus manos. La creatividad artística es la habilidad para expresarse artísticamente, sea artes, sea danza, sea coreografías en el arte, pintura, música. Es la habilidad para cantar y o interpretar algún instrumento. La pobreza voluntaria, una habilidad para adaptarse a una vida de pobreza. Bien, el tema es amplio y muchas cosas podemos aprender de, de estos dones, pero el tiempo avanza. 3 grandes principios que todo creyente debe comprender respecto a la iglesia y al diaconado. En esta son, hay 3 cosas que quiero que entiendas sobre sobre los dones. Y es, primero, que el cuerpo es uno. Entonces, no importa si yo tengo el don de exhortar y el otro tiene el don de servir, somos uno. Es un principio, somos uno, un solo cuerpo. Aunque somos un solo cuerpo, tenemos muchos miembros. Y acá nos habla de, un cuerpo nos habla de unidad. Muchos miembros nos habla de la diversidad, ¿sí? El uno, por eso el uno ve la iglesia de una manera, el otro la ve de otra. Hay unos que dicen yo sirvo a Dios de esta manera y otros de esta otra. Algunos son felices dando de comer, mientras que otros son felices evangelizando, ¿sí? Pero todos son diferentes miembros, somos muchos. Y el tercer principio es que la cabeza de este cuerpo es Cristo. Entonces tenemos una sola cabeza que es Cristo, somos un solo cuerpo y en este cuerpo somos diferentes miembros, somos distintos. Y eso es algo que el Señor bendice. La obediencia, la sujeción y la autoridad se relacionan directamente con el servicio diaconado. ¿Qué aprendizaje le deja la enseñanza de los dones espirituales en la carta a los Corintios respecto a este tema? En la pregunta para que
te respondas en este día. ¿Qué aprendes? ¿Qué conllevas a tu corazón? Y bueno, más adelante, sí, más adelante, la siguiente lección no se la pierdan, porque allí voy a explicar por qué o de dónde se basan algunos para, en este tema de los dones discutidos, para decir que son vigentes o que no son vigentes para este tiempo. Y la invitación acá no es a decirte, este tiene la razón o este tiene la razón, sino es invitarte a que escuches ambas posturas y tú puedas tomar una decisión, porque cualquiera de las dos no está mal, simplemente son distintas, porque somos diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo. Entonces, no olvidemos para cerrar este punto que ante la diversidad lo más importante es la unidad. Así que no perdamos de vista la unidad. Dios te bendiga.